Sí, ustedes habrán escuchado, han notado que hay en este tiempo, en esta época, algunos adventistas que están con dudas de que esta iglesia sea la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, ¿no? Hoy vamos a recordar algunas cositas para tener en cuenta, nosotros ya lo sabemos, pero es necesario poder recordar para tener en cuenta, para que al momento que el enemigo ponga duda en nosotros de que esta iglesia es la iglesia de Dios, recordemos lo que la palabra de Dios dice, de que realmente este es el pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ir recordando algunas cositas. ¿Por qué nosotros creemos que este es el pueblo de Dios? Cuando nosotros hacemos esta pregunta, hay respuestas diversas y las respuestas generalmente que recibimos son correctas, solo que no del todo. Porque cuando preguntamos a la iglesia, ¿por qué usted es adventista? Las respuestas más comunes son porque guardamos el sábado, porque esperamos la segunda venida de Jesús, porque tratamos de guardar los 10 mandamientos con la ayuda de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si esa misma pregunta o le preguntamos a un grupo religioso, ¿por qué ustedes creen que son el pueblo de Dios? Porque todas las iglesias dicen ser el pueblo de Dios, ¿no? Yo sí les conté el otro día que tengo familia que son evangélicos y ellos, como yo digo, este es el pueblo de Dios y estoy seguro de eso, pero ellos también dicen lo mismo. Esta iglesia es la iglesia de Dios. Entonces, cuando les preguntamos a ellos por qué creen que es la iglesia de Dios, ellos también creen que Jesús viene por segunda vez, ¿no? Ellos también dicen guardar los 10 mandamientos, aunque ahí entramos ya a una situación un poco complicada, porque para ellos solamente hay 9 mandamientos, el cuarto ya se abolió, ¿no? Ahí entonces, ustedes saben que hay otros grupos religiosos que también guardan el sábado, igual que la iglesia adventista, ¿no? Entonces ahí entramos en un pequeño conflicto cuando solo creemos que somos el pueblo de Dios porque esperamos la segunda venida, porque guardamos los mandamientos, porque guardamos el sábado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es necesario que nosotros podamos recordar a través de la palabra de Dios por qué creemos y tenemos la seguridad de que este es el pueblo de Dios, de que esta es la iglesia de Dios. Entonces, hermanos, vamos hoy a mirar solo 3 cositas, a recordar. Primero, vamos a ver el origen de la iglesia adventista del séptimo día, que tiene un origen profético. Vamos a ver o a recordar que la historia de esta iglesia también es profética y también que el mensaje de esta iglesia es profético. Entonces, por esas 3 cosas, nosotros creemos que este es el pueblo de Dios. Vamos a ir a Daniel, el libro de Daniel. Daniel capítulo 8, allí está nuestra partida de nacimiento, ¿no? Daniel 8 y el versículo 14 dice lo siguiente, Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. No vamos a estudiar, hermanos, las 2300 tardes y mañana hoy, solamente estamos tomando como referencia, como punto de partida, el origen de la iglesia adventista del séptimo día, de dónde nacimos, cómo nacimos esta iglesia que creemos que es el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, nosotros sabemos aquí el contexto, ¿no? Daniel estaba muy preocupado por lo que estaba pasando con el pueblo de Dios y hace la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo va el enemigo a seguir pisoteando, a seguir vituperando el pueblo de Dios? Y entonces el ángel responde, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Nosotros sabemos, hermanos, que esta es la profecía de tiempo que encontramos en la Biblia más larga, ¿ok?
2300 años. Ya sabemos que, aunque la Biblia dice 2300 días, aplicamos el principio de día por año y nos da como resultado 2300 años. Entonces, al finalizar la profecía, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Pasó lo que nosotros conocemos como el Gran Chasco en 1844. Nosotros sabemos allí que Guillermo Miller se reunió con un grupo de personas estudiosos de la Biblia, religiosos, para estudiar la Biblia, para estudiar las profecías, y entonces ellos llegaron a la conclusión de que el 22 de octubre de 1843 Jesús iba a venir. Pero llegó esa fecha y Jesús no vino. Siguieron estudiando y entonces dijeron, no ha sido en 1843, sino en 1844. Pero llegó 1844, 22 de octubre, y Jesús no vino. Se chasquearon allí, ¿no? De allí, hermanos, por eso nosotros no debemos solo quedarnos con el origen profético, porque de este origen o del gran chasco no solo nació la iglesia adventista, también nacieron otros grupos religiosos. El grupo que estaba estudiando con Guillermo Miller se separó. Unos cogieron para un lado, otros cogieron para otros, y allí fueron formando sus grupos religiosos. Pero Guillermo Miller siguió estudiando con los pocos que quedaron, y entonces se dieron cuenta después que no estaban equivocados del todo, ¿no? No estaban equivocados en el tema de la fecha, lo que se equivocaron fue el evento que iba a pasar, y de allí nace la iglesia adventista del séptimo día. Voy a leer Daniel 9 versículos 24 al 27. Dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. 2300 años es la profecía completa, pero de ese tiempo, de esos 2300 años, estaban determinadas cuántas semanas para el pueblo de Dios. ¿Cuál era el pueblo de Dios? Los judíos, los hebreos, ¿no? Estaban determinados para ellos los 490 años. Dentro de esos 490 años iban a pasar algunas cosas. La restauración la orden de restauración de Jerusalén iba a ser el punto de partida de esos 2300 años, pero aquí Daniel 9 dice que 490 años estaban determinados para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo. Y allí iba a nacer el Mesías, iba a ser bautizado Jesús, iba también, dice uno de los versículos, que se iba a hacer el pacto con muchos. A la mitad de esas, en la última semana, a la mitad de esas semanas se iba a quitar la vida al Mesías. Cuando nosotros miramos la historia, hermanos, nosotros vemos cómo todo esto fue pasando, ¿no? Pero a lo que quiero llegar a este punto, porque estamos viendo aquí es el origen profético de la iglesia.
cuando al final de esa semana, como decía el versículo allí, Dios iba a renovar su pacto con muchos. Es decir, que el pueblo de Israel iba a dejar de ser ese pueblo exclusivo que Dios tenía y la puerta o la gracia se iba a abrir para todos, para los gentiles, para los judíos, para todos. ¿Ok? Por eso el apóstol Pablo dice que en Cristo ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hebreo, sino que somos uno en Cristo. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que cuando se terminó esa semana, de acuerdo a la profecía, se dio el apedreamiento de Esteban, y a partir de ese momento el evangelio estaba abierto para todos. Ya no iba a haber un pueblo exclusivo allí, que solamente era, los judíos creían que solamente la salvación era para ellos, solo para los que se circuncidan, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, a partir de allí, Dios abre la salvación, o se da la salvación para todos. Siempre fue así, solamente que de allí hacia atrás la historia fue diferente. Entonces Dios abre la oportunidad para que todos alcancemos salvación. Y entonces, allí cuando Jesús vino, hermanos, Jesús funda la iglesia cristiana. ¿Ok? Nosotros sabemos que, ya vamos a mirar ahí un ratito, sabemos que los líderes de esa iglesia, cuando Jesús funda la iglesia cristiana, fueron los mismos apóstoles, los mismos discípulos. Es decir, hermanos, que la historia de esta iglesia comienza tal como la profecía lo dice. ¿Ok? El origen profético de esta iglesia no debemos dudarlo. Esta iglesia, este pueblo, la iglesia adventista del séptimo día, nace, por eso nosotros siempre mencionamos, decimos o creemos que Daniel 8:14 es nuestra partida de nacimiento, porque al final de esa profecía nace la iglesia adventista. Recordemos también lo que dice, hermanos, Apocalipsis 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nosotros también conocemos, hermanos, que Apocalipsis 10 es la profecía de lo que iba a pasar en 1844, ¿no? 1844 es el cumplimiento de lo que está hablando aquí en Apocalipsis 10, especialmente esos dos últimos versículos de este capítulo, ¿no? Es decir, allí se menciona el chasco de 1844, pero aquí lo que se dice, ¿no? El versículo 11, él me dijo, es necesario que profetices otra vez, es decir, que se siga predicando, que se siga estudiando la Biblia y que el mensaje se siga predicando, ¿no? El mensaje de la segunda venida de Jesús. Entonces, hermanos, en resumen, nosotros creemos que este es el pueblo de Dios porque el origen de esta iglesia es profético. Está dentro de la profecía de los 2300 años. Ok, pero necesitamos también recordar, hermanos, la historia de esta iglesia. Ok, para no tener dudas de que realmente es el pueblo de Dios. Yo les dije al inicio que en este tiempo hay muchos adventistas que tienen dudas de que la iglesia adventista del séptimo día sea el pueblo de Dios. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que estudiar, tenemos que volver a recordar lo que la Biblia dice con respecto a esta iglesia para no tener dudas, ¿no? El versículo que leyó la hermana de Primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poquito la historia, allí en Apocalipsis mismo, los capítulos 2 y 3. No vamos a leer algún versículo en específico, hermanos, pero para que ustedes miren allí. Por ejemplo, en esos dos capítulos, nosotros encontramos
a la historia de las 7 iglesias que se encuentran en Apocalipsis y recordemos que esas 7 iglesias existieron literalmente en aquel tiempo, ¿ok? Aquí recordemos, aquí en Cuenca, ¿cuántas iglesias hay? Adventistas. 7 iglesias tenemos, hermano, para que ustedes sepan, ¿ya? Aquí en Cuenca tenemos 7 iglesias adventistas. Está Baños, Cuenca Sur, La Mar, Totoracocha, Miraflores, Cuenca Norte y Ricaurte. 7 iglesias, ¿ok? En este tiempo existían estas 7 iglesias, allí en donde menciona el escritor bíblico, ¿no? Entonces, el capítulo 2 empieza hablando o mencionando a la primera iglesia, Éfeso, ¿ok? También, hermanos, recordemos que Dios toma algo real para darnos a nosotros una lección, para enseñarnos algo, para mostrarnos algo. ¿Y qué es lo que nos va a enseñar con estas 7 iglesias que existieron en aquel tiempo? Es que cada una de estas iglesias iba a representar un espacio de tiempo que iba a vivir la misma iglesia cada uno de esos espacios. Entonces aquí la primera iglesia que se menciona es Éfeso. Esta fue la iglesia, hermanos, que la fundó Jesús mismo. ¿Ok? Jesús fundó a esta iglesia de Éfeso. Por eso yo le decía que recordemos que quienes lideraron a esta iglesia, quienes fueron sus líderes, fueron los mismos apóstoles. Por eso esta iglesia se la conoce como la iglesia apostólica, como el periodo de la iglesia apostólica, porque estuvo liderada por los discípulos que vivieron allí con Jesús. En la historia nosotros vemos que esta iglesia va desde el año 31 hasta el año 100 después de Cristo, ¿ok? Este periodo de esta iglesia duró allí más o menos del 31 al 100 después de Cristo, porque después viene la segunda iglesia. ¿Y cuál es? Esmirna, allí en el versículo 8, estamos en Apocalipsis 2. En el versículo 8, allí está Esmirna. Esta iglesia, hermanos, es conocida, o este periodo de la iglesia es conocida como la iglesia perseguida. ¿Por qué, hermanos? Porque esta iglesia, en este periodo, empiezan a ingresar a la iglesia algunas cosas que los discípulos no habían enseñado. ¿Ok? Esta iglesia va desde el año 100 hasta el año 313. ¿Ok? Esta iglesia empezó a ser perseguida. ¿Por qué? Porque ¿a quién predicaban? Como el Mesías. A Jesús. Pero los mismos judíos no creían. De hecho, hay muchos judíos que no creen que Jesús es el Mesías. Siguen esperando al Mesías, ¿no? Entonces no creían que Jesús era el Mesías. Y estos cristianos empezaron a ser perseguidos por predicar a Jesús como el Mesías. Ok, siguiente iglesia. Pérgamo, ahí en el versículo 12. Pérgamo, hermanos, en cambio se lo conoce el periodo de la apostasía. ¿Por qué? Ustedes saben que en el año 313, que fue hasta donde llegó el periodo de Esmirna y comienza el periodo de Pérgamo, en el año 313, un personaje se convirtió, entre comillas, al cristianismo, se bautizó en la iglesia cristiana, ¿no? Es un personaje muy conocido en la historia universal, Constantino, ¿no? Él se bautiza y entonces él empieza a traer a la iglesia algunas herejías, porque recuerden que él, como no era cristiano, él adoraba al sol. El dios era el sol. ¿Y en qué día adoraban al sol? El domingo. Entonces, Constantino empieza poco a poco a traer herejías como esta, ¿no? De que se adore a Dios, se rinda culto a Dios el día domingo y no el sábado. Entonces, en la iglesia empezaron a entrar, entre otras cosas, estas herejías. Y por eso este periodo
se lo conoce como el periodo de la apostasía, porque algunos miembros de la iglesia creyeron lo que este personaje trajo a la iglesia y entonces se empezaron a apartar de esa iglesia que había sido pura, ¿no? Liderada por los apóstoles, de esa iglesia apostólica, de una enseñanza bíblica real, verdadera, ¿no? La siguiente iglesia que encontramos es Tiatira, y en el versículo 18. Tiatira, hermanos, es conocida como otra vez el periodo de la persecución. ¿Por qué? Porque algunos cristianos fieles a Dios rehusaron a adoptar estas enseñanzas de Constantino que trajo acá a la iglesia. Entonces, como ellos no querían, otra vez empezó la persecución. Ellos sabían que tenían que ser fieles a Dios, ellos sabían que el verdadero día de reposo era el sábado, y entonces permanecían fieles en su creencia, en su fidelidad a Dios, y entonces otra vez la iglesia empezó a ser perseguida. Ahora, hermanos, la iglesia de Tiatira va desde el año 538 hasta el año 1517. Y ustedes saben que en la historia, en el año 538, pasó algo que marcó este periodo, ¿no? En el año 538, el papado empieza a surgir con mucha fuerza, ¿ok? Y entonces, por eso, en este periodo, la iglesia sufrió, los cristianos sufrieron mucha persecución. En este periodo es donde se da lo que se conoce como la Santa Inquisición, ¿no? Perseguir a los cristianos, matar a los cristianos en nombre de Dios, ¿ok? Por eso se lo conoce este periodo como la iglesia perseguida. Pero, hermanos, la siguiente iglesia que aparece aquí, está en el capítulo 3, la iglesia de Sardis. Sardis va desde el año 1517 hasta 1798 y es conocido como el periodo de la Reforma. Recuerden que en 1517 Martín Lutero, ¿qué hizo? Clavó sus 92 tesis allí de lo que él había descubierto a través del estudio de la Biblia, ¿no? Él, ustedes saben que él era sacerdote católico, ¿no? Y entonces él no concebía cómo un Dios tan bueno tenía que pagársele para poder alcanzar la salvación. Y entonces empieza a estudiar la Biblia, especialmente los escritos del apóstol Pablo, y entonces se da cuenta que la salvación no es por obra, sino por ¿qué, hermanos? Por gracia. Y entonces él empieza a estudiar por su propia cuenta la Biblia y empieza él clava allí en la puerta de la iglesia todo eso de que la salvación es solo por fe, solo por gracia y solo por Cristo Jesús nos puede hacer salvos, solo escritura, gracia y fe. Entonces, hermanos, este periodo es conocido como el periodo de la Reforma. Pero ¿qué pasó en 1798? Porque aquí viene ya el siguiente periodo de la iglesia. En 1798, hermanos, pasó o se cumplió lo que dice Apocalipsis 13, exacto, la herida mortal de la bestia, ¿no? Entonces allí, en 1798, empieza el periodo del advenimiento. ¿Por qué? Porque aquí todos estos grupos religiosos que habían surgido en 1800, que estaban dispersos y que no es como nosotros ahora, por ejemplo. Nosotros ahora tenemos mucho cuidado de si alguna iglesia nos invita, yo puedo aceptar una invitación, pero yo voy con mucho cuidado para ver para no tratar de mezclarme o de ser confundido o de que hayan dudas en mí. En aquel tiempo, en este periodo, en cambio, se unieron con un solo propósito estos grupos religiosos. ¿Y cuál era el mensaje de ellos? La segunda venida de Jesús.
Todos predicaban de la segunda venida de Jesús. Y por eso es que allí Guillermo Miller, después de mucho estudio, llega a la conclusión de que Jesús iba a venir por segunda vez en 1844. Por eso este periodo, hermanos, se lo conoce como el periodo del advenimiento. Y ustedes no saben, cuando ustedes leen la historia universal, cuando ustedes leen la historia de los pioneros, hermanos, cómo esta gente se unió para predicar con poder que Jesús venía por segunda vez. Que nosotros ahora, yo digo, Señor, si nosotros tuviéramos un cuarto de fervor para predicar que Jesús viene por segunda vez en este tiempo, la iglesia no estaría como está ahora, hermanos, porque esta gente se unió para predicar que Jesús viene. De hecho, esta iglesia que se llama Filadelfia, allí en el capítulo 3, versículo 7, Filadelfia es una palabra compuesta, viene de filo y de delfos, o hermano, amor fraternal. ¿Por qué? Porque todos estos grupos religiosos se unieron para predicar la segunda venida de Jesús. No había allí otro mensaje que no sea la segunda venida de Jesús. Pero este periodo, hermanos, llegó hasta el cumplimiento de lo que Daniel 8:14 dice. 2300 años, 1844. Y a partir de allí empieza otro periodo, Apocalipsis 3:14, el periodo de la Odisea. Y de allí Apocalipsis, hermanos, ya no nos muestra otra iglesia. La Odisea es la última iglesia que se muestra aquí en la Biblia, y cuando miramos la historia también allí es la última iglesia, la Odisea. Pero aquí quiero detenerme un poquito, hermanos, y voy a leer Apocalipsis 3:14 en adelante. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora, hermanos, yo les dije que Dios siempre toma algo real para darnos a nosotros una enseñanza, recordarnos un consejo. La Odisea era una de las iglesias o era una ciudad muy rica. Exacto, sí. La Odisea estaba geográficamente ubicado, hagámonos un triángulo, imaginémonos un triángulo. En la parte de arriba estaba Hierápolis y estaba la otra ciudad, Colosas, y abajo estaba la Odisea. Hierápolis o Colosas, no recuerdo cuál de ellas, tenía aguas termales, como en baños, ¿no? Tenía aguas termales, aguas calientes. Pero la otra ciudad, el agua era fría, como en Cuenca. Entonces, en algún punto geográfico, esas dos aguas se unían y llegaban ¿a dónde? A la Odisea. Por tanto, el agua que había en la Odisea no era ni fría ni caliente, era agua tibia. Ahora, hermanos, a mí personalmente no me gusta. ¿A quién le gusta tomar agua tibia? Ok, en mí y en algunos provoca náuseas. Ok, el agua tibia. El agua tibia o caliente es rica, pero un tecito con panelita ahí es rico, ¿no? Pero agua pura en mí provoca náuseas. Y el Señor dice aquí, por cuanto, el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Ok, ¿qué más podemos recordar de la Odisea? La Odisea, como era una ciudad muy próspera, muy rica, en esa ciudad, hermanos, se hacían los trajes más caros que existían allí en toda esa comarca. ¿Por qué? Porque estos trajes eran hechos de una lana de oveja negra, no eran ovejas blancas, que es lo común, era oveja negra, y esa lana era muy cotizada porque con eso se confeccionaban los trajes más caros que había por allí en la región. Por eso aquí Dios dice, ¿no? Tú dices que eres rico, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué más había en la Odisea? La historia dice, hermanos, que en la Odisea estaban los mejores oftalmólogos. Es decir, que allí no había nadie ciego. Si yo estuviera allí, no usara lentes, porque allí los oftalmólogos me daban algún remedio, me hacían alguna operación y yo no uso lentes para poder jugar fútbol bien. ¿Ya? Exacto. Entonces, miren, ellos tenían a los mejores oftalmólogos, pero el Señor le dice, yo te aconsejo, el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas ricos y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y la última parte, y unge, ¿qué cosa? Tus ojos con colirio, ¿para qué? Para que veas. Aunque tenía los mejores oftalmólogos, eran ciegos. Aunque tenían, hermanos, los trajes más caros, confeccionados con lana negra, Dios le dice, compra vestiduras blancas para vestirte, porque estás desnudo. Hermanos, este mensaje es dado para nosotros. ¿Por qué? Porque ya no hay, después de la Odisea, otra iglesia. Ya no hay otro periodo. Este periodo va desde 1844 hasta cuando Jesús venga por segunda vez. Por tanto, hermanos, nosotros somos la iglesia de la Odisea. Nosotros somos ese periodo laodicense que no es ni frío ni caliente, sino tibio. Y no tenemos que enorgullecernos de eso, hermanos, porque Dios dice, por tanto, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? A nosotros, hermanos, Dios nos da este mensaje duro. Tú dices que eres rico, pero eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, ese mensaje es para nosotros. Sí, estamos viviendo ese periodo, hermanos. Ahora, hermanos, es triste el mensaje que Dios da hasta aquí, a esta iglesia, a nosotros. Pero lo lindo de todo esto, hermanos, yo no leí todos los versículos que son para la Odisea. Leí hasta el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, no tenemos que quedarnos, porque también yo he escuchado algunos adventistas que cuando estamos tratando de motivarnos a que dejemos la tibieza espiritual, que busquemos al Señor, que tratemos de cambiar esta triste realidad, hermanos, porque siendo sinceros, nosotros hemos entrado en un estado de comodidad, de confort, que no queremos salir de allí, que cualquier cosa usamos como pretexto para no salir a cumplir la obra que el Señor nos ha encomendado. Y el peor pretexto que podemos usar y que usan algunos pero es que, pastor, la Biblia dice que somos tibios, por tanto yo estoy tranquilo cumpliendo lo que la
lo que la Biblia dice, pero no, hermanos. Dice al que vence, la última parte, perdón, el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, hermanos, al que venciere. El 20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y él conmigo. Entonces, hermanos, no es que Dios puso aquí en la profecía y determinó que nosotros tenemos que permanecer tibios en la iglesia. No, Él nos está haciendo un llamado. Él está diciendo que tenemos que arrepentirnos. No, la decisión que debemos tomar es salir de ese estado de tibieza. La historia, la profecía dice que este es el periodo laodicense, pero no necesariamente nosotros tenemos que permanecer en ese estado laodicense de tibieza. Dios nos llama, hermanos, a levantarnos. Dios nos llama a que dejemos la tibieza espiritual y que cumplamos la obra del Señor. Que dejemos ese estado de confort donde hemos entrado, porque es lindo cuando estamos cómodos, hermanos. Pero no es el tiempo ya de estar cómodos, es el tiempo de levantarnos. Hermanos, Jesús va a venir por segunda vez. Cumplamos o no cumplamos, voy a hablar por mí. Cumpla yo o no cumpla yo la misión, Jesús va a venir por segunda vez. De hecho, esta es una promesa que hizo Jesús de venir por segunda vez, pero es la única promesa que se cumplirá sin ninguna condición. Generalmente las promesas de Dios están condicionadas a mi obediencia, pero la promesa de la segunda venida de Jesús no está condicionada a mi obediencia. Sea yo obediente o no obediente, Jesús va a venir por segunda vez. Pero yo quiero estar, hermanos, en el grupo que cuando Jesús venga vaya al cielo. Y por eso yo quiero, como Jesús hace el llamado aquí, ¿no? Que abra mi corazón, la puerta de mi corazón para que Él entre. Yo quiero ir con Él. Entonces, en este tiempo de tibieza espiritual, yo no quiero permanecer así. Yo quiero dejar esa tibieza espiritual para poder ir con Jesús. Entonces, hermanos, la historia dice que este pueblo, esta iglesia, es el pueblo de Dios. Eso nos dice la historia, nos hace ver la historia, lo dice la profecía y lo dice la historia. Por tanto, la historia de esta iglesia es profética. Por eso creo y estoy seguro que esta es la iglesia de Dios. Pero también dijimos, hermanos, para cerrar, que el mensaje que tiene esta iglesia es profético y no voy a detenerme en eso. Ustedes saben que el mensaje que tiene esta iglesia es diferente a la que tienen las demás iglesias. Apocalipsis 14 es donde está el mensaje que Dios nos ha dado, el mensaje de los 3 ángeles. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese mensaje? Porque nosotros, el Apocalipsis 3 dice que nosotros decimos que somos ricos, de alguna manera, en ese sentido, somos ricos, hermanos. Dios nos dio ese mensaje, tenemos el privilegio de tener ese mensaje, pero ¿qué estamos haciendo con ese mensaje? ¿Lo estamos solo guardando para nosotros o lo estamos predicando a las personas que no conocen? Dios nos dio el mensaje, hermanos, para que el mensaje sea predicado. Entonces, hermanos, si alguna vez llegan a tu vida dudas de que esta iglesia no es el pueblo de Dios, recuerda que esta iglesia es una iglesia profética. ¿Por qué es profética? Porque su origen es profético, porque su historia es profética y porque su mensaje es profético. Entonces no hay que dudar. Pero pastor, ¿por qué si esta es la iglesia de Dios, por qué hay tantas cosas que no deberían darse? Porque esta iglesia está compuesta por nosotros seres humanos, que fallamos, que nos equivocamos, que cometemos errores. Pero aún así sigue siendo la iglesia de Dios. Y termino leyendo el último texto, hermanos. Primera de Pedro 2, 9. Primera de Pedro 2, 9.
dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mis queridos hermanos, este es el pueblo de Dios. Ahora nosotros somos una iglesia militante que está aquí en la lucha. Estamos luchando porque el enemigo pone delante de nosotros cosas lindas a la vista del ser humano y que nos hacen desviar del verdadero propósito, que es caminar con Jesús. Somos una iglesia militante todavía, pero hermanos, cuando Cristo venga, esta iglesia será una iglesia triunfante, una iglesia que será llevada al cielo para vivir con Jesús eternamente. Por tanto, hermanos, no dudemos de que este es el pueblo de Dios. ¿Okay? ¿Cuántos quieren agradecer en esta mañana a Dios? Porque nos da el privilegio, no merecemos, pero nos da el privilegio de ser parte de esta iglesia que es el pueblo de Dios. ¿Cuántos quieren agradecerle al Señor? Amén. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor te damos porque aunque nosotros no lo merecemos, tú nos das el privilegio de ser parte de este pueblo. Este pueblo, Señor, que vivimos en la lucha, que a veces el mundo nos quiere hacer desviar del verdadero propósito por el cual somos iglesia, oh Dios. Pero queremos suplicarte, Señor, que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros, porque solo no podemos, oh Padre. Danos ese privilegio de ser bautizados con tu Espíritu Santo, para poder cumplir tu obra, para poder, Señor, predicar con poder que tu Hijo Jesús viene pronto en las nubes de los cielos. Bendícenos y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.